Maravilloso ser hijos, y el ser es vivirlo, es estar comprobando a un Padre presente en nosotros, a un hermano mayor que nos guía a la vida de hijos en nosotros, a un espíritu de verdad que está cumpliendo fielmente su ministerio o sus servicios divinos en nosotros. Y bueno, eso ya es motivo de vivir dando gracias, ¿no? De ser agradecidos constantemente, porque el cúmulo de toda nuestra existencia terrenal, si la vivimos en Dios, va a ser positiva, va a ser el fruto de su obra en nosotros. Y bueno, vamos a permitirle a Él hablarnos hoy. Todo lo que hemos estado escuchando en este ágape durante el tiempo de testimonio divino, pues es edificante, es tan hermoso poder constatar a un Padre fiel, a un Padre presente, a un Padre capaz de cumplir su compromiso en nuestras vidas. Y vamos a disponernos a recibir verdad, a continuar siendo invitados al proceso de verdad por nuestro Padre, porque creo que nos va quedando claro que todo lo que Él trae a tu vida, Él lo va a realizar si aceptamos permitírselo, engranarnos en ese proceso de verdad con Él, ¿no? Así que, por favor, acompáñame mientras damos gracias por esta mesa y abrimos el corazón para recibir verdad. Padre, es con gozo, con gratitud, con verdadero asombro que venimos hoy a participar de la mesa que tú sirves en presencia de nuestros enemigos. Que venimos hoy a escuchar tu voz para andar en las sendas de justicia que nos tienes preparadas. Gracias por todo lo que vivimos ya de tu fidelidad y por todo en lo que estás trabajando para traernos a vivir tu fidelidad en amor. Gracias por que nos conoces perfectamente a cada uno y conforme a el lugar donde nos encontramos cada uno, tú vas convenciendo nuestros corazones con tus obras de amor, de misericordia en nosotros, para traernos a la verdadera vivencia de fe, el estado de confianza que nos permite descansarnos en ti, sabiendo que tú estás haciendo lo que has prometido hacer en cada circunstancia, en cada evento que está presente en nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias porque el producto de toda tu obra en nosotros es traernos a ser como tú eres, a ser amor, a vivirlo, a manifestarlo y a facilitarlo a la vida de otros también. En Jesús te damos gracias. Amén. Pues nadie puede vivir amor si no vive perdón. Y eso es tan real en Dios como lo es en sus hijos. Y es por eso cuando empiezas a entrar a la vivencia de esta verdad, empiezas a comprender quién es en realidad nuestro Padre, a comprender su conducta, a comprender toda la evidencia de su ser, el ser amor, en lo que está registrado en la Escritura. Y cuando eso empieza a suceder en tu espíritu,
empiezas a entenderte en su promesa y a entenderte en este mundo, en este tiempo. Todo lo que ocurre en nuestro alrededor, todo lo que está en proceso de desarrollarse, porque lo que está ocurriendo presentemente solo está plantando y cultivando lo que se va a cosechar hacia adelante. Eso es cómo funcionan las cosas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hoy lo que la humanidad está haciendo, pues trae consecuencias. Estamos en las consecuencias de lo que sembraron antes, parte de lo que esta generación ha sembrado, pero es las consecuencias de lo que hoy se está haciendo en el terreno humano van a continuar y no son buenas. Pero en medio de esta generación que Dios llama terrible y corrupta, estamos nosotros. Y la evaluación y el decreto de Dios con respecto a nuestra estancia aquí, el Espíritu Santo dice que como luminares en el mundo nos toca resplandecer. ¿Sí? Fíjate qué diferente es. Dios es luz, allá en el infinito, quién sabe dónde está, ¿no? Yo soy su hijo y como tal vivo comunión, vivo ser uno con él y entonces si él es luz, yo soy luz. Y Jesús lo dijo proféticamente y recuerda, proféticamente quiere decir Dios se comprometió a cumplir esto cuando él dijo, no solamente dijo yo soy la luz del mundo, pero luego aseveró, ustedes son la luz del mundo. Entonces nos toca vivir eso. El hijo, la hija que no es como el bebito, ¿no? El bebito nace todo así, no puede moverse, no sabe erguirse, mucho menos caminar, pero llega un momento en su desarrollo en que le toca pararse, ¿no? Y luego le toca hacer uso de sus piernas, de sus pies y caminar. Igual tú y yo. Nos toca vivirlo, nos toca ser hijos en la semejanza de Jesús. Y el Padre está trabajando para habilitar a cada uno de nosotros en traernos a ese punto en el que nos veamos siendo lo que Él es, en comunión con Él. Y en todo tu proceso de renovación, asegúrate que todo donde tú, y cuando hay confusión la sientes, ¿no es cierto? O sea, cuando no tienes claridad en la verdad, eh, está ese evento en tu espíritu de desacierto, de inseguridad, etcétera, pues hay que saber procesar eso. Hay que saber procesar eso. Y no es el tema de hoy, pero asegúrate que cuando eso ocurre en tu espíritu, tú simplemente te dispongas a recibir verdad. Sí, porque mira, recuerda, ten presente siempre que para cuando tú o yo llegamos a algo, ¿quién ya está allí? ¿Sí? Abba está presente, Jesús está presente y Él siempre va adelante. Y si Él va adelante, quiere decir que cuando yo llego a darme cuenta que estoy allí, lo que es necesario para que yo viva divinamente las cosas está provisto. ¿Sí? Y cuando en un corazón de un hijo, de una hija, eso llega a establecerse como así es. O sea, nunca voy a enfrentar algo en lo cual yo esté desprovisto, porque mi Padre es fiel. Entonces, si es así y yo ya lo tengo claro, cuando llego a esos momentos en los que
no estoy claro en la verdad, hay confusión en mí, hay falta de entendimiento, no hay no estoy viviendo la provisión divina. ¿Qué tengo que hacer? Dar gracias y decir, Padre, gracias por traerme a este punto. Enséñame. ¿De qué se trata esto? Háblame. ¿Te das cuenta? Entonces, en nosotros no debe haber lugar para vivir confundidos o para vivir como era antes nuestra existencia, ¿no? Aceptándonos en ignorancia. Bueno, eso solamente lo sabe Dios. ¿Qué es eso? ¿Para un hijo? No. Para un hijo definitivamente no. Segunda de Corintios, o primera de Corintios 2, no estoy seguro cuál de las dos en este momento, pero el Espíritu Santo dice que a nosotros se nos ha dado el saber las cosas profundas de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos toca? Pues recibir lo que está preparado. Bueno, en ese tenor, porque nos toca recibir, vamos a permitirle al Espíritu Santo llevarnos a entender todavía más claramente la vivencia de perdón. Sí, porque perdón es algo tan fundamental que tiene que ser construido en nuestro espíritu como una parte integral del fundamento que nos constituye hijos. Y recuerda que lo que Dios construye vive, ¿sí? Él no pone piedras muertas, sino piedras vivas. Cada elemento, cada aspecto de verdad que Él trae a tu vida es vivificante. Entonces, perdón es vivificante, porque sin esa verdad viviendo en nosotros, y recuerda, nunca es un poquito. Hay un inicio, pero tiene que ser perfeccionado. Y perfección quiere decir plenitud. ¿Lo viste? No plenitud, no hasta donde yo crea, ya es suficiente, ya no me des más, ya no me cabe. No, es plenitud, es la medida de Jesús. Entonces, la obra de Abba no se detiene, no termina, mejor dicho, hasta que Él te lleve a la plenitud de Dios. Y es bueno dejar de ponerle frenos, ¿sí? Para permitirle seguir. Padre, continúa tu obra. Gracias porque ya me tienes viviendo esto, pero solamente tú sabes cuando tú digas, ya te perfeccioné. Y síguele. Viviendo perdón es un estado de ser que resulta, número uno, de la obra ya hecha por Dios en Jesús, que hemos estado escuchando al Espíritu Santo conjuntar en los dos ágapes anteriores, la obra de redención, el juicio sobre el pecado, la ejecución de ese juicio y finalmente la resurrección, o sea, perdón, antes de eso, el pago efectuado por Jesús, recibido por el Padre, y como consecuencia de que el pago fue recibido, Jesús es resucitado. Porque imagínate qué hubiera sucedido si en efecto el juicio sobre el pecado se lleva a cabo y para ello Jesús tuvo que ser hecho pecado. ¿Recuerdas eso? Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, por nosotros le hizo pecado, fue hecho maldición por nosotros y como tal es juzgado. Y cuando es juzgado, se dicta la sentencia, se ejecuta la sentencia, muere.
Ahora, el pago está hecho, pero el pago tiene que ser recibido y tiene que haber una evidencia de que ese pago fue recibido. Porque si el pago fuese presentado, pero rechazado, entonces, ¿qué sucede? Pues que no hay perdón. ¿Te das cuenta? O sea, llegamos hasta allí, se ejecutó el juicio, todo eso funciona, pero cuando el pago es ofrecido, no es recibido. Entonces no hay perdón. ¿Cuál es la evidencia de que el pago fue recibido? La resurrección de Jesús entre los muertos. Entonces, vivir resucitados es vivir perdonados. ¿Sí? Porque somos la evidencia de que ese pago fue hecho y que está disponible y que lo estamos recibiendo. Y quiero invitarte a que entiendas que lo divino es eterno y por lo tanto siempre presente. ¿Sí? No se trata de haber recibido perdón en el pasado. Qué bueno. Pero si no lo vives recibiendo hoy, entonces, ¿qué pasa? Pues ya no estás en lo eterno. Lo eterno es presente, siempre presente, ahora y siempre. Y entonces, nuestra parte en el perdón es vivir recibiéndolo. Y bueno, hoy vamos a entender por qué eso es así y cómo permitirle a Dios habilitarnos en ello. En primer lugar, ya vimos el asunto de la conciencia en el ágape anterior. Si tú no participaste, por favor, invierte el tiempo en recibir lo que el Espíritu Santo ha hablado al respecto y que Él hable a tu vida para que esto se construya correctamente en ti. Si solamente lo escuchaste en el ágape, pero no lo has procesado con Dios, vivido el proceso de verdad, entonces no te niegues la vivencia, porque la vivencia no ocurre por estar sentados aquí una hora. La vivencia ocurre porque lo que Dios habla a tu espíritu, tú te engranas a que Él lo cumpla en tu vida y es un proceso que Él va a realizar en ti. Pero bien, pago hecho, juicio ejecutado, pago recibido, resurrección evidencia eso y ahora está disponible. ¿Para qué? Para que se aplique a nuestras vidas. ¿Y a dónde se aplica? A tu conciencia. El fruto del perdón en nosotros es una conciencia limpia. Cuando por obra de Dios, utilizando el perdón que Jesús compró, tú gozas de una conciencia limpia, entonces tienes lo que es necesario para vivir comunión. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque, mira, si mi conciencia todavía tiene asuntos en ella que no están tratados por el perdón divino, entonces, ¿cómo me hago uno con Dios? Él es santo. Ser uno con Dios es vivir lo mismo que Él es. Él no va a cambiar, Él no va a ensuciarse por unirse a mí. Él no va a corromperse para caber conmigo. ¿Te das cuenta? Él es lo que es. Y para que haya una verdadera comunión, que es el acto de ser uno en espíritu, Él tiene entonces que santificarme, ¿cierto? Él tiene que hacer posible esa unión de espíritu a espíritu.
¿Qué sucede cuando en verdad hay comunión? Pues que lo que Dios es se derrama en tu espíritu y tú lo vives, lo manifiestas. No solamente te llena de su amor, lo derrama en ti para que rebose y tú vives ser amor. No solamente tienes tu paz, sino que Jesús habló de este evento cuando dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Cuando vives comunión, lo que Dios es, se te sale. Y cuando se te sale lo que Dios es, bendices. ¿Sí? Pero si hay una conciencia no santificada, no limpiada, la comunión no puede operar. Y eso tiene ramificaciones muy profundas, muy grandes. Pero hoy vamos a ver las cosas básicas, porque si vives lo básico, lo demás va a ser sencillo que le permitas a Dios hacer lo que Él tiene que hacer en tu conciencia. En primer lugar, tu conciencia es parte de tu espíritu. Tu espíritu es un organismo, como tu cuerpo físico es un organismo, quiere decir que está lleno de órganos y funciona por sistemas, también tu espíritu es un organismo. No estoy hablando del espíritu humano, estoy hablando del espíritu divino que se te ha dado para que seas hijo o hija de Dios. ¿De acuerdo? Lo que ha nacido de Dios en ti es tu espíritu. Y tu espíritu está hecho, como describimos, para recibir. El espíritu humano es un motor para que actúe independiente, autónomo. El espíritu de hijo divino es un receptor para que viva comunión y sea uno con Dios. Bueno, ese órgano conciencia es donde se produce la libertad, es donde se produce la capacidad de vivir comunión. Porque mira lo que nos pasa. Vamos a permitir que Dios alumbre aquí este asunto. Cuando tú en tu conciencia te sientes indigno, ¿qué vives? Con Dios. ¿Te ha tocado o no? Yo sí conozco muy bien ese sentimiento. Tú eres grande, Señor. Yo no, ni hables de mí. Yo no soy nada. Tú eres poderoso. No, yo soy débil. Tú eres santo. Yo pecador. Tú eres bueno. Yo malo. ¿Te ha tocado? Entonces, ¿en dónde va a trabajar Dios para sacar todo ese concepto de tu identidad de forma que te haga compatible con Él? Tú eres luz, Padre, yo soy luz. Tú eres amor, Padre, yo soy amor contigo. ¿Te das cuenta? En tu conciencia. Ya se nos aclaró un poquito la importancia de esta obra de Dios. Entonces, por eso Él dice que cuando vivimos el proceso de arrepentimiento, que es algo que Él produce en nosotros, cada vez que el Espíritu Santo te traiga arrepentimiento, es importantísimo, número uno, como quedó explicado en el ágape anterior, que lo vivas en fe para recibir perdón, no para hacer un espectáculo de miseria, ¿no? De yo soy malo, yo soy malo. O sea, lo que Jesús describió sobre el publicano que se daba golpes en el pecho, no es lo que Dios quiere que vivas en arrepentimiento. Jesús solamente ilustró a dos seres humanos en los dos extremos, uno creyéndose justo por su propia justicia y el otro declarándose inservible por sus propios pecados.
¿no? Pero un hijo no cabe en ninguna de esas dos ilustraciones. Entonces, no es que vengas mía culpa, mía culpa, mía culpa, es que vengas a decir gracias, Padre, porque esto que está en mi conciencia, que no has limpiado todavía, yo ya lo identifiqué, ya me trajiste aquí. Si le das crédito que Él te trae al arrepentimiento, pues es bueno comunicárselo así, ¿no crees? Ya me hiciste consciente de esto, ahora, Padre, aquí estoy para que apliques perdón y me limpies de toda maldad, porque toda obra de pecado cometido por ti mismo o hecho en tu contra ha operado maldad en ti. ¿Sí? Y lo que Dios no va a hacer es decirte, pues ya ni modo, ya pasó, ya qué le vamos a hacer. No, 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 Él sí tiene que hacerle. Y se llama limpieza de maldad. ¿Sí? Entonces, vivir perdón es vivir el proceso de santificación. Para que el producto sea una conciencia sana, capaz de vivir comunión. Esto va a ser incómodo para toda aquella persona que lo que ha hecho es echarle capas, ¿no? De, de perdón falso o de olvido falso a los que traen su conciencia. Muchos traemos la conciencia no sanada. Es un cúmulo de obras de maldad, pero entre ellas están estos esfuerzos por olvidar, por suplantar el perdón divino, y cada acto de perdón humano que tú has realizado es un acto de suplantación del perdón divino. ¿Sí? Cuando tú dices, yo ya lo perdoné, suplantación. Porque así no es el perdón divino. El testimonio del perdón divino no dice, yo ya lo perdoné, sino es, ya me lo pagaron. Ya está pagado eso en mí. Por lo tanto, no hay deuda. No es, déjame olvidarlo, déjame hacer como que no ocurrió. No, esto ocurrió. Los pecados que yo he cometido, los cometí. Por supuesto que los cometí. Imagínate que Dios me dijera, no, ya no digas que jamás, no. Por eso en Primera de Juan, el Espíritu Santo habla con una claridad divina tremenda, pero confunde terriblemente el entendimiento humano. Porque dice que si dijéramos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Cómo vamos a decir? Entonces sí tenemos pecado, no tenemos pecado. ¿Qué hace? No, no hay ninguna confusión. El asunto es qué está perdonado y qué no todavía. Porque, ojo, Dios no te toma y te vacía perdón y tú ni cuenta te diste. Así no funciona. Por eso es conciencia, tu conciencia. ¿Estás consciente de lo que hiciste o de lo que te hicieron? Sí, tienes que estar consciente del perdón aplicado a esas conciencias que traes. ¿Te das cuenta? Entonces, donde hay estos
esfuerzos por sobrellevar cosas, por olvidar, por decir, no, yo ya los perdoné, Dios sabe que ya los perdoné. Todo eso va a tener que ser otra vez traído a la superficie por tu Padre, porque Él no te va a dejar parchado. Y por lo tanto, no te confundas cuando cosas que tú habías dado por olvidadas en las sendas de justicia de Abba, Él te las traiga otra vez y diga, vamos a tratar con esto. Y yo te lo testifico que así es, porque así es. Hay cosas que para mí estaban ya. Y Abba me las trae. A ver, ¿por qué te incomoda todavía eso? Porque yo no lo he limpiado. Estamos aquí. Un padre fiel que te ve completito por dentro, que no hay nada es que se le esconda a él, nada que se le pase, y que se ha comprometido a hacerte igualito a Jesús, pues tiene la obligación de limpiar tu conciencia. Así que permitírselo, eso es fe. Y vivirlo en esa libertad de decir, Padre, si tú llevas la agenda y tú sabes, y tú dices que me toca vivir esta limpieza, gracias. ¿Sí? Y conocerle en esas cosas que si fuera nuestra preferencia jamás volveríamos a mencionar, ¿no? Porque ya para qué estar allí, ¿no? Pero cuando Él te las trae, Él te las trae. Ahora, en contraste, y eso es muy importante, si conoces la voz de tu Abba, la voz de Jesús en tu espíritu, ten cuidado de no caer en la trampa del acusador. ¿Sí? Porque uno de los trabajos específicos del enemigo en tu contra es vivir acusándote. Y hay muchas cosas que vienen de afuera, no de tu espíritu, donde la manifestación de Dios en ti siempre va a ser paz y amor y traerte a fe. Es muy diferente cuando eres redarguido por el Espíritu Santo, que es la invitación a santificación, que cuando eres acusado por el enemigo. ¿Te das cuenta? La obra de Dios es traerte a santificación en amor, con respeto. Es el Dios diciéndote, ven, hijo, estemos a cuentas, déjame limpiarte para que quedes blanco, ¿no? Ah, tú eres culpable, tú hiciste esto, no te hagas, etcétera. La manera en que venga la condenación. Y nadie puede vivir perdón correctamente si vive en confusión con respecto a de dónde provienen las cosas. Y aquí cabe entonces aclarar algo también obviamente muy importante, que es tener cuidado de a dónde atribuyes crédito. Por ejemplo, si vienen acusaciones, estamos haciendo enfoque en eso, y tú dices, te la atribuyes a ti, es que yo tengo esto, es que yo pienso así, es que yo, entonces no estás identificando la fuente, te estás acusando a ti de producir estas cosas. Cuando el Espíritu Santo es muy claro en Efesios capítulo 6 y dice que vivimos siendo
bombardeados por dardos de fuego del maligno. ¿Sí o no? Rodeados de huestes de maldad, etcétera, etcétera. Así que cuando no vivimos en comunión, escuchando en nuestro espíritu las cosas que Dios quiere hablarnos, pues tenemos el sintonizador de nuestro ser abierto a voces extrañas, ¿sí? Y eso es terrible cuando no sabes todavía desechar todo eso y ubicarte en recibir en ti lo que Dios quiere hablarte, porque eso es lo que tiene que suceder. Así que es de veras importantísimo que en todo lo que vives, lo vivas escuchándole a Él y nada más a Él. Y otra vez, la instrucción de Jesús es, mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz de los extraños, sino que huirán de ellos. Entonces, todo ese fenómeno de cosas que vienen a ti y que te llegan y que surgen en tu mente y todo eso es un indicador nada más de que no estás viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu. ¿Quieres más clarificación? Ve a Romanos capítulo 8, los primeros versículos, el Espíritu Santo allá abunda sobre el problema. Si los que piensan en las cosas de la carne, eso produce muerte, y los que piensan en las cosas del Espíritu produce vida. Bueno, eso dicho, establecido, ahora continuemos en la vivencia de perdón. Porque es este proceso de verdad que va a establecerte en perdón, y un perdón constante, un perdón perfeccionable, que va entonces a llevarte a el fruto del perdón. Vamos a hablar de eso en un momento, pero quiero que lo tengas presente. Hay un fruto del perdón, un ingreso al perdón, ¿sí? Un proceso de perdón que se establece y luego el fruto del perdón. Bueno, estás en el proceso de perdón. Toda maldad tiene que ser limpiada de ti. Tu conciencia santificada, y en el grado en que esa santificación se establezca en tu conciencia, así será la vivencia de comunión en la que tú participes. ¿Sí? Y eso es ilimitado porque se trata de que cada uno seamos traídos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Yo todavía no recibo suficiente claridad para comprender la dimensión de eso, pero lo anhelo y vivo en este proceso. Bueno, eso quiere decir entonces que lo que Dios trae a nuestra vida, voy a usarme de ejemplo, lo que Él trae a mi vida, yo lo guardo, yo no retrocedo de allí, ¿sí? Si Él me trae a la conciencia de que el pecado está pagado, ahora vivo consciente de eso. Si Él me trae a la conciencia de que yo debo participar en la aplicación de ese perdón a mi vida por medio del arrepentimiento al que Él me conduce, entonces yo vivo consciente de eso, y todo asunto en mi conciencia que no está sellado con la sangre de Cristo, con ese pago absoluto, que todavía me mueve el tapete, ¿qué hago? Procedo al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Porque aceptarme con cosas en mí que no están selladas con el perdón de Jesús es
negarme a vivir comunión. Entonces, el perdón se vive. Y no nos corresponde ni a ti, ni a mí, ni a nadie calificar en dónde vamos en el proceso. En el Salmo 42, no es 42, creo que es 32, el Espíritu Santo ahí registra por boca de David algo maravilloso. Dice, bienaventurado el varón cuyas iniquidades han sido perdonadas. ¿Sí? Y describe el descanso que trae el perdón, ¿no? Entonces, es maravilloso. Cuando el perdón es aplicado, tú descansas de esa culpa y nadie nos damos cuenta de cómo andamos en ese departamento hasta que no descansas. Es como haber crecido acostumbrado a traer algo clavado y tú piensas que es normal hasta que te lo sacan y dices, caray, yo no sabía qué hacía en la vida, ¿no? Pues lo mismo con la conciencia. No hay un ser humano que la tenga limpia y hay pocos hijos que se la dejan limpiar. Y por eso Dios insiste en que hey, aquí tenemos que invertirnos en vivir este proceso, porque el fruto es maravilloso. Bueno, vivo, no me toca calificar, solo participar. Entonces no es sorpresa cuando viene otro evento de conciencia al que Dios me trae. ¿Sí? ¿Qué hago? Participo en ello. Él aplica perdón y sigue la limpieza de toda maldad, porque el que ve con claridad todo lo que ese evento que ahora está perdonado ha causado en mí es Dios. Él ve todas las consecuencias de eso en mí. Y eso es la limpieza de maldad. Sí, es erradicar todo eso. Primera de Juan capítulo 3, el Espíritu Santo dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pues esas obras del diablo son las obras de maldad que están en ti, que no han sido todavía deshechas. ¿Sí? Repito, Dios no parcha. Él nunca te va a salir con que, pues, sí, mijito, pero ¿qué le vamos a hacer? No, Él te dice qué le vamos a hacer. Te vamos a perfeccionar. ¿Sí? Porque Él es poderoso para eso y más. Entonces, nunca te quedes en el descanso de que ya se te quitó la culpa o que ya no traes esa amargura quemándote por dentro. Eso no es suficiente, eso es nada más el inicio. Vive con tu papá el proceso completo. ¿Sí? ¿Y cómo trata Dios este asunto de la limpieza de toda maldad? Algo que a mí me maravilla, me asombra y me encanta de nuestro Padre es que Él hace las cosas en vivo. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿por qué crees que dice que Él sirve la mesa en presencia de tus enemigos? Y ahora vamos a calificar a esos enemigos, ¿de acuerdo? Con la verdad. El Espíritu Santo declara, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En otras palabras, si en tu lista de enemigos hay nombres y apellidos de personas, estás completamente desviado de la verdad, porque no. Tus enemigos no son personas. Tus enemigos son las cosas que todavía te jalan fuera de
lo divino fuera de comunión, las cosas externas que todavía hacen mella en ti, que no son divinas. ¿Sí? Y es en presencia de esas cosas que opera la limpieza de toda maldad. Entonces, tomemos como ejemplo celos, ¿no? ¿Alguien aquí conoce los celos? Bueno, el vivir allí es una obra de maldad, ¿sí? Y el estar todavía susceptibles a vivirlo porque se presentan situaciones que nos los provocan, hace solamente evidente que esa maldad todavía reside y opera en uno. Entonces, en el ámbito humano, los celos son justificados porque mil razones, ¿no? Todo el raciocinio humano opera para explicar por qué los celos son naturales. Pues sí, son naturales a la naturaleza humana, pero no a la divina. Bueno, entonces si eso opera en ti, esa maldad tiene que ser limpiada. ¿Qué va a hacer Abba? Pues hacerte consciente de esa presencia en ti. ¿Cómo? En situaciones que hacen manifiesto lo que no está santificado. A ver si entendemos esto. Estamos usando el ejemplo de celos, pero puede ser envidia, ira, temor, concupiscencias de toda índole, corrupción, qué sé yo, lo que sea. Mentira, obras de maldad, operando en la persona, el hijo o la hija de Dios, porque no ha habido santificación todavía. Entonces, el primer acto de Dios siempre es hacerte consciente. Y tú no puedes estar consciente de nada en lo cual no participe, ¿qué? Tu conciencia. Un recuerdo, una memoria de algo, puede otra vez llevarte a esa vivencia de celos. Una actitud de alguien. Puede ser terceras personas que están haciendo algo que a ti te provocaba celos en tus relaciones, que te recuerde eso y te lleve otra vez a esa conciencia. ¿Estamos aquí? Lo importante es que sigue, ¿sí? Y la única opción correcta es entrar a santificación, es entrar a ser limpiado de toda maldad, es la conciencia de que eso todavía pueda operar en ti. La única manera correcta es decir, Padre, esto no es divino. ¿Qué hace esto en mí todavía? Y venir a limpieza. Todas las demás opciones son perjudiciales y no van a permitir el proceso de limpieza de maldad. ¿Sí? Si, por ejemplo, tú dices, bueno, sí, pero eso ya está perdonado, está bien, ya. Pues sí, está perdonado, es un hecho, pero tú estás limpio de maldad. No, todavía lo traes. Hola. Entonces, te das cuenta de que esta obra de Dios tiene que ser profunda, tiene que ser perfecta. Y por eso el trabajo de Dios va a ser conforme Él va avanzando en establecernos en la verdad del perdón, vivir perdón,
el ejercicio de limpiar nuestra conciencia de toda maldad tiene que proceder, tiene que llegar a su fin, que es una conciencia limpia delante de Dios, no a mis ojos, no, yo creo que ya estoy bien, no, es que Él la califique y diga, ya está, ya acabé. Bien, resumamos. Vivir perdón, entonces, es no solamente recibir la verdad del pago, del juicio, de la sentencia cumplida, del pago aceptado y la resurrección que lo atestigua, y la aplicación de ese perdón a eventos personales, ¿no? Dije una mentira, está perdonada. Hice esto, está perdonado. Sino la limpieza de toda maldad en mí. ¿Te das cuenta? La obra de perdón no se limita porque sería un trabajo imperfecto. Sería un trabajo incompleto. Pues sí, tengo perdón, pero sigo sujeto a las consecuencias de lo que yo hice. Y muchos de nosotros vivimos en aceptación de esas consecuencias. Yo lo hice, ¿qué quieres que haga? Pues me la hicieron, ¿qué quieres que haga? Ya no se puede cambiar. Perdóname, pero eso es una mentira del diablo. Porque si no se puede cambiar, entonces ¿para qué murió y resucitó Jesús? Por supuesto que muchos nos referimos al evento ocurrido allá atrás. Pero fíjate que la promesa de Dios es que ese evento, Él lo transforma en bendición. Y aquí es donde venimos al fruto del perdón. ¿Sí? Este es el proceso. Esta es la obra de Dios que produce. Bueno, Jesús fue invitado a una mal cena, porque la invitación no fue noble, no fue genuina, sino fue con el propósito de tenderle una trampa, de ver cómo lo casaban en algo por lo cual pudieran condenarlo. Y él llegó a esta casa, consciente del problema, por supuesto, y estaban todos los otros invitados que en el ámbito humano es piramidal, ¿no? Que eran de la alta, a los altos niveles sociales, religiosos, políticos. Y Jesús estaba en ese esquema calificado como un don nadie, con algunas virtudes sorprendentes, pero que ellos habían decidido atribuírselas al diablo, para que tengas el cuadro bien, ¿sí? Porque ellos decían que por Beelzebú echaba fuera a los demonios. Pero andaban buscando cómo quitárselo de encima, porque estaba amenazando su pirámide. Entonces lo invitan a cenar y Jesús llega. Y el trato que le dan, pues es contrastante con el trato entre ellos, ¿no? Entre ellos se reciben con beso, los sirvientes de la casa le lavan los pies a los visitantes, los acomodan, y cuando llega Jesús, se sienta, tú siéntate allá. Y están en la cena y están haciendo cada quien juzgando a Jesús y a sus discípulos que le acompañaban. Y se mete una mujer de mala reputación, o sea, una prostituta conocida por el pueblo. Se mete a la casa, se hinca ante Jesús, que está reclinado,
con sus pies arriba y con sus lágrimas derramadas lava sus pies. Con sus cabellos seca sus pies. Y la gente está viendo lo que ve. Y en sus corazones están meditando, si éste supiera, por favor escucha con mucha atención esta aseveración. Si éste supiera qué clase de mujer lo está tocando, la repudiaría. ¿Sí? La mujer entonces saca un frasco de alabastro, un tesoro, porque era carísimo, y lo abre y derrama ese perfume en los pies de Jesús. Y entre el círculo de Jesús, sus discípulos, recuerda que eran humanos, que no habían sido regenerados. Ellos dicen, ¡qué desperdicio! Eso lo podríamos haber vendido y usado para otras causas. Mira nada más. Bueno, ¿qué está viviendo Jesús? Que es lo que nos interesa, ¿no? Ser hechos como Él es. Pues Jesús conoce a esta mujer. El Padre que mora en Él conoce a esta mujer. Conoce los pensamientos porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos. Lo que está ocurriendo en los corazones, lo que están pensando. Y Jesús le dice al anfitrión de la casa, le dice, Simón, ¿quién ama más? ¿Aquel al que se le perdona poco o aquel al que se le perdona mucho? Y Simón, con su arrogancia, me imagino la mueca de burla en su tono y le dice a Jesús, pues es obvio, tonto, que ama más al que se le perdona más. Me imagino a Jesús, ¿no? Con esa mirada franca. Dice, has dicho bien, Simón, has dicho bien. Porque fíjate nada más cómo son las cosas. Yo entré aquí a tu casa y no me diste besos, Simón. No viste que me lavaran los pies, Simón. Me recibiste así con, tú ponte allá. Y esta mujer, desde que llegó, no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. Por lo tanto, Simón, yo te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Sabes qué sucedió? En el corazón de los que juzgaban a Jesús, una ofensa. ¿Cómo se atreve este bárbaro a decirnos que ella es mejor que nosotros? ¿Y quién se cree él para perdonar pecados? Pero en el corazón de la mujer, ahí operó la misericordia. ¿Sí? Allí operó
la obra de Dios para sacarla de su desgracia, de su vida corrupta. Porque cuando Jesús le dice eso, ella es hecha libre de esa vida, ella deja esa vida por obra de Dios. Y a los discípulos Jesús les dice, y ustedes que creen que esto es un desperdicio, sepan que para mi sepultura ella me ha ungido. Y que de aquí en adelante, a donde quiera que se anuncie el evangelio, ella será nombrada. Ahora, estás viendo a el autor del perdón ejerciéndolo, ¿sí? Con los que le reciben. Y eso es el ejemplo. Eso es la revelación de lo que el fruto de perdón va a hacer en nosotros. El que vive el proceso de verdad para que perdón viva en ti plenamente, será un hijo o una hija de Dios. Por quién o con quién es mejor, es más perfecto decirlo, con quién Dios pueda perdonar a otros. Es en esa verdad, en ese fundamento que Jesús dijo, a quien ustedes le perdonen sus pecados, les serán perdonados. No es que Él delegó la autoridad y nos dio un poder extraordinario de decidir a quién se los perdonamos, a quién no. No, no, no. Todo lo que se nos dice es para que ocurra en comunión. Es para que ocurra en el régimen del reino de Dios. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. El Padre que mora en mí, Él habla sus palabras. Eso es cómo se vive todo esto. Pero te das cuenta, el fruto de perdón es que Dios pueda extender perdón contigo a otros. El perdón caracteriza a Dios, porque el perdón es la manifestación del amor de Dios, de lo que Él es. Ante el pecado humano, ¿qué hizo Dios? Dar a su Hijo, ¿para qué? Para perdonar. Y es un perdón maravilloso, porque no solamente te perdono, pero por favor no te quiero ver. No, 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 es te perdono y te quiero hacer mi hijo. Eso no lo vas a ver en el ámbito humano, eso es imposible. Pero esto es lo que opera en el reino divino. Y por eso es totalmente indispensable que los hijos vivamos verdadero perdón. Mucho de la anunciación que se ha hecho sobre Jesús se hace en forma condenatoria. ¿Sí? Es como cuando en los años de la conquista de las Américas se trajo a Cristo con espada y con sacerdotes, ¿no? A los indígenas. Y de alguna manera seguimos escuchando ese evangelio, el evangelio de la amenaza, ¿no? O aceptas esto, te vas al infierno, por ejemplo. Y entre la familia de Dios, los juicios
diabólicos en contra de los demás. Eso solamente hace evidente la ausencia de perdón en nosotros. Mira, una persona culpable por lo que ha hecho, ¿qué se vive con ella? Divinamente. Se vive perdón. Es muy diferente cuando abordas a un culpable desde la verdad de que su pecado ha sido pagado y que lo que Dios quiere, y lo dice claramente el Espíritu Santo en la Escritura, Dios no quiere la muerte del impío. ¿Lo dice o no? Sino que éste se arrepienta. ¿Para qué? Para que sea limpiado. Pero cuando yo no vivo perdón en mí, cuando esa obra de Dios no está hecha en mí, cuando esa verdad no vive en mí, entonces yo no puedo ser parte de ese anhelo del corazón de mi Padre. ¿Te das cuenta? En la ausencia de perdón vivificante, ¿qué vivo? Juicio, condenación y daño. Porque si me la hace a mí, me lastimó, me ofendió, me hirió. Cada vez que tú vives eso, en la ignorancia nos pasó, perfecto. Pero cuando somos traídos a la revelación de lo que el perdón es y a la invitación de vivirlo, ya no podemos desechar a Jesús, porque eso es lo que es no vivir perdonados. ¿Te das cuenta? Las ofensas van a continuar. Mientras haya seres humanos, mientras haya hijos no renovados, ¿lo viste? Vinieron a Jesús, nacieron de Dios, fueron regenerados, pero no lo entienden, no lo saben, no lo viven. Su conducta no va a ser divina y por lo tanto sus obras van a ser dañosas, perjudiciosas para otros. Y mientras eso suceda, las ofensas van a venir, pero las vas a recibir. El fruto del perdón es que el que vive perdón ante las ofensas hacia su persona, aplica perdón. ¿Te das cuenta? Yo no puedo imponerle perdón a la conciencia de alguien que no lo quiere recibir, pero no tengo por qué ser dañado por su conducta. No, señor. Porque antepongo el pago hecho. Y eso me guarda. Me hace invulnerable a las ofensas de otros. Si yo recibo la ofensa, he rechazado el pago. Y estando consciente del pago, eso no lo voy a hacer. No importa la gravedad. No importa. El pago está hecho. Es absoluto. Y me toca como hijo vivirlo. ¿Te das cuenta? Y es en ese estado de perdón que podemos entonces amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen y nos difaman, hacerle bien a aquellos que nos buscan daño.
¿Te das cuenta? Porque no nace de un corazón herido, sino nace del corazón de Dios. Esta es la familia de Dios. Esto es lo que Él anhela manifestarle al mundo. Esta es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amado hermano, hermana, donde quiera que tú te encuentres en el proceso de verdad con respecto al perdón divino, hoy Dios te pinta el esquema de su obra a realizar en tu vida. Él anhela verte viviendo perdón hacia otros, ¿sí? Porque eso es hacer justicia, ¿te das cuenta? Esa mujer llena de tanta corrupción, de tanta maldad, tantas cosas hechas a ella, quién sabe cómo llegó allí, ¿no? Como hoy hay tantísimas personas que han llegado a donde están por enormes obras de maldad hechas en su contra, etcétera, etcétera, violencia, crimen, qué sé yo, herencia. Hay familias humanas que ya son generaciones y generaciones metidas en cosas. Esa mujer, a los ojos de Dios, era sujeta de perdón, de misericordia. Por eso Jesús habló de las palabras del Padre en la Escritura: misericordia quiero y no sacrificio. Lo que vemos en otros solamente aflora, o el testimonio de la obra de Dios en ellos, o el testimonio de las obras del diablo en ellos. Si sale amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad, es el fruto de Dios. Si no sale eso, son las obras del diablo. No importa qué afiliaciones tengan, qué títulos posean, eso es irrelevante. Jesús dijo: mira, no le hagas caso a nada de eso. Por sus frutos se conoce el árbol. Que tú y yo seamos conocidos por el fruto de Dios. Y la abundante disponibilidad de perdón que Él ofrezca desde tu corazón a otros. Porque te has prestado para que Él opere en ti. El pago y la limpieza que produce el fruto del perdón. No te lo niegues. No hay otra manera de venir a libertad verdadera. Y es por eso que Dios habló tan profunda, sabia y perfectamente en la cláusula del nuevo pacto que dice: todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados
ni de sus iniquidades. ¿Te das cuenta? Este es el pacto de Dios. Tú y yo no vamos a conocerle a menos que vivamos esto. Mira, Pablo, como Saulo de Tarso en su vida antes de Jesús, era un erudito en la escritura humanamente. Desde su infancia, instruido por las mejores autoridades en eso, con alcances enormes, se distinguió entre los demás, etcétera, etcétera. Y cuando estuvo frente a Dios, ¿qué salió de él? Odio, celo religioso, intolerancia, venganza, homicidio. ¿Sí o no? Y como no era un hombre de sentimientos, sino de acción, pues se puso a hacerlo. ¿Qué le salió a Jesús? Así es, ese hombre. Perdón, ¿te das cuenta? Lo confrontó para amarlo, para darle un lugar maravilloso en la familia divina. Y Saulo lo aceptó y vivió este proceso. Y hoy tenemos un legado de su vida por el Espíritu Santo en todo lo que está en la Escritura, en lo que él participó. Ese es el testimonio de Dios. Y eso es a lo que somos llamados, tú y yo. ¿Te das cuenta que nuestra existencia aquí en la tierra hoy puede estar marcada por ofensas y pecados, los míos y los de los demás? Y bueno, pues así están las cosas, hermano. ¿Qué le vamos a hacer? Ya ni modo. Ya nos ganó el diablo. Ya nos robó. Ya nos envenenó. Ya nos mató. Ya nos dio en la torre. O podemos entrar a fe y decir, Padre, no, Señor. Sí, en ignorancia, en necedad pudimos darle lugar al enemigo, pero tú sigues siendo perdonador. Y yo estoy aquí hoy para vivirlo. Para que tú redimas, para que tú sanes, para que tú santifiques y para que tú produzcas el fruto apacible de justicia que es tu reino en mí. Que mi vida la uses y sea el testimonio y la invitación para que los que tú traes a mi vida o a quienes tú me lleves sean invitados a vivir esto mismo y vengan a libertad. Padre, solo tú eres suficiente para esto. Y estás en lo dicho, esperando que cada hijo procedamos al arrepentimiento, lo vivamos permanentemente y estemos conscientes de manera presente y permanente que no solamente
nos has perdonado, sino que somos hechos ministros de perdón. Por lo tanto, Padre, hoy reafirma tu palabra en cada uno de tus hijos, que todo aquel que oye lo que el Espíritu Santo le dice, como iglesia tuya, procedamos a permitirte hacer esta obra en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, porque tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. Familia de Dios, les amamos, les bendecimos y les animamos a seguir caminando las sendas de justicia y en particular esta senda de justicia. Lo que Dios va a hacer como resultado de esto es inimaginable. Cosas que ojo no ha visto, ni oído oído. Van a resultar de que los hijos aceptemos que Abba haga esto en nosotros. Porque la ausencia de lo que hemos hoy hablado en nuestras vidas como algo vivencial, presente y operante, impide que Dios pueda manifestarse hacia nuestros hogares, todas las ramas en las que nos vemos involucrados. Así que ocúpate de esta verdad. Que el fiel hará su trabajo en ti. Bendiciones.